Problema número 1. ¿Cuántos triángulos tienen al menos un corazón? Pueden ser uno, pueden ser dos. Bien, ¿qué son los que aparecen en la figura? Lo que vamos a hacer es asignarle valores numéricos a cada zona y luego ir determinando por zonas cuántos corazones hay en cada triángulo. Por ejemplo, corazones que existan en triángulos de una zona. El único que tenemos es el 6. Corazones que existan dentro de triángulos formados por dos zonas. Vamos en orden. 2, 4, por ejemplo, es un triángulo que tiene un corazón. Por ejemplo, 4, 5 también es un triángulo que tiene un corazón. 5, 6 también es un triángulo que tiene un corazón. 6, 7 es un triángulo de dos zonas que tiene un corazón. Bien, esos serían los que tienen dos zonas, triángulos formados por dos zonas y que tienen un corazón en su interior. De 3, bien, ¿cuántos de 3 existen? Por ejemplo, 2, 4, 7, bien, triángulo con un corazón. 3, 4, 5 sería otro. 3, 4, 7 sería el otro. Muy bien, y creo que eso sería todo. Bien, ok. Luego de 4 no hay, pero sí hay de 5. De 5 tendríamos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Y finalmente el 3, 4, 5, 6, 7. Bien, así contabilizaríamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 triángulos que tienen al menos un corazón en su interior. Respuesta del problema 1. Problema número 2. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Bien, nos vamos a concentrar primero en las divisiones. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si es así, podemos utilizar la fórmula 6 por 7 sobre 2. Ahora, esta línea que cuenta triángulos hacia arriba también se repite abajo. Bien, se repite 1, 2, aquí también hay triángulos, fíjate, hacia arriba. Bien, hacia arriba. 2, 3, 4 y 5 veces. Por lo tanto, lo multiplicamos por 5. A eso debemos agregarle los triángulos formados por las diagonales. Bien, por ejemplo, aquí hay un triángulo que no hemos contabilizado. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6. Aquí hay 6, lo cual se repite. Aquí hay 1, 2, 3, 4 veces. Lo cual al final me daría un resultado de, si operamos, me daría 21, 105 más 24, 129. Esa sería la respuesta del problema 2. Problema número 3. ¿Cuántos ángulos agudos hay en la siguiente figura? Bien, vamos a contabilizar aquí hay pequeños ángulos agudos. Bien, tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con lo cual, por fórmula, podríamos obtener 9 por 10 sobre 2. Y a esto habría que agregarle los siguientes ángulos agudos. Aquí hay 1, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se repite, bien, en la parte de abajo, los opuestos, que también son agudos. Bien, tendríamos 8. 16, 17, bien, 17, y aquí también habrían otros 9. Aquí esta línea que está en la parte superior se repite exactamente en la parte de abajo. Tendríamos 9 más 9, 18, y los opuestos, que serían 8, al final me darían un resultado de 26, ¿ok? Todos estos ángulos que se encuentran aquí darían un resultado de 26. Y bueno, operando, aquí tendría mitad 5, 45 más 26 me daría 71. Y esa sería la respuesta del problema 3. Problema número 4. ¿Cuántos cuadriláteros que no son cuadrados hay? Entonces voy a hallar el número de cuadriláteros. Bien. Y le voy a quitar el número de cuadrados. Así, de esa forma me darían los cuadriláteros que no son cuadrados. Ahora, ¿cuántos son los cuadriláteros? Por fórmula necesito, en este caso, contabilizar las divisiones horizontales, que en este caso son 6 por 7 sobre 2 por
y luego las divisiones verticales, que en este caso son 4. 4 por 5 sobre 2. Así me daría el número de cuadriláteros, pero le voy a quitar el número de cuadrados. ¿Cómo encontramos el número de cuadrados en una figura con divisiones que no son iguales, horizontales y verticales? Lo que hacemos es multiplicar las divisiones horizontales por verticales y luego le agregamos el producto de los mismos factores, pero disminuidos en una unidad, es decir, 5 por 3, luego 4 por 2 y luego 3 por 1. Cuando alguno de los factores llega a la unidad, allí concluye la operación. De esa forma, encontrando la cantidad total de cuadriláteros y encontrando la cantidad total de cuadrados, restamos y el resultado me daría 160. Esa sería la respuesta del problema 4. Problema número 5. En la siguiente figura, el número de triángulos es un 17avo del número de segmentos. Bien, el número de triángulos es un 17avo el número de segmentos. ¿Cuántos son los triángulos? Bueno, podemos contabilizar, por ejemplo, por cada línea, podemos contabilizar de acuerdo a la cantidad que aparece en la figura. Aquí habría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y finalmente habrían n triángulos. Esto es un 17avo el número de segmentos. Ahora hay dos tipos de segmentos aquí. Los verticales, los que se forman con los triángulos, y los horizontales. Los verticales son fáciles de determinar. Está de acuerdo a la cantidad de triángulos. Aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, de acuerdo a la cantidad de triángulos. Por lo tanto, como hay n triángulos, sería 2 veces el número de triángulos, los segmentos verticales. A esto habría que aumentarle el número de segmentos horizontales. Para ello tenemos que contabilizar las divisiones horizontales que hay. Por ejemplo, aquí hay una que es la más grande, 1, 2, 3, 4, hasta n. Y de aquí para acá también hay n. Si contabilizamos de aquí para acá n y de aquí para aquí n, nos daría 2n. Pero estamos repitiendo dos veces el conteo del 1. Por lo tanto sería 2n menos 1. Por fórmula lo tenemos que multiplicar, bien, por la misma cantidad agregada en 1, es decir, 2n, todo sobre 2. Muy bien, entonces despejando esta ecuación, al final obtendríamos un valor de n igual a 8. Y esa sería la respuesta del problema 5. Problema número 6. Me preguntan por la cantidad de triángulos. Bien, hay que tener bastante cuidado en este tipo de figuras. Es una figura con muchas divisiones, así que comencemos por aquí. Aquí tendríamos 1, 2, 3. Podremos aplicar el criterio, la fórmula 3 por 4 sobre 2, lo cual en este caso me daría 6. Luego podríamos multiplicar esto aquí por varias veces, se repite, bien, por unas 4 veces, en total 5. Sin embargo, lo que vamos a hacer es aquí realizar un nuevo conteo y de ahí luego multiplicarlo. Aquí tendríamos 5, lo cual sería 5 por 6 sobre 2, lo cual me daría en este caso 15. Pero se repite, en este caso 1, luego aquí sería lo mismo, 2, 3 y 4. Entonces lo voy a multiplicar por 4, lo cual me daría 60. Bien, aquí también sería la misma cantidad. Y todos los triángulos van hacia ese sector. Bien, todos los triángulos van hacia esta esquina. Contabilicemos por este lado. Tendríamos aquí 1, 2, lo cual me daría como resultado, por ejemplo, aquí tendríamos 2 por 3 sobre 2, en este caso 3. ¿Ok? Luego, aquí podríamos hacer lo mismo que hicimos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, si lo hacemos, vamos a contabilizar los mismos triángulos que se encuentran por aquí. Por ejemplo, si yo 1, 2, 3, 4 contabilizo estos triángulos que están acá, esto yo ya lo conté, ¿recuerdan? Cuando hice este conteo 4 veces, así hacia ese lado, así esta base y hacia allá. Si yo tomo en cuenta aquí 1, 2, 3, 4, voy a caer en lo mismo. Estaría contabilizando un triángulo que ya contabilicé. Por lo tanto, solamente voy a tomar en cuenta 1, 2 y 3, porque ahí sí son triángulos que no se han contabilizado antes. Por ejemplo,
aquí hay 1 y este triángulo no se ha contabilizado en ningún momento. Bien, aquí recuerden, esta base va hacia allá, esta base va hacia allá, pero estos triángulos no han sido contabilizados. Bien, los que tienen como esquina o tienen como vértice este punto. Por lo tanto, contabilizamos 1, 2, 3. Bien, así tendríamos 3 por 4 sobre 2, pero se repite ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ok, así de esa forma nos daría un resultado de 30. Entonces si tomamos los resultados, tendríamos acá 33, 39, más 60, tendríamos un total de 99 triángulos y esa sería la respuesta del problema 6. Problema número 7. Me piden cuántos triángulos hay en la siguiente figura y esta es una figura bastante conocida en donde podemos utilizar la fórmula n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 de manera directa, en donde n son la cantidad de vértices que sobresalen, en este caso sería 15 por 16 por 31 sobre 6, lo cual al final me daría un resultado de 1240 y esa sería la respuesta del problema 7. Problema 8. ¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta del lápiz sin separarla del papel para dibujar la siguiente figura? Muy bien, el recorrido normal sería sumar todo. Bien, es decir, por ejemplo, los mayores, que en este caso sería 2 por 12, sumarle 4 veces el 10, luego sumar 6 veces 8, luego a esto sumarle, se repite el 3, 1, 2, 3 veces, y no estamos olvidando de algo, ¿cierto? Estas longitudes que están aquí no aparecen en la figura, pero se pueden determinar rápidamente por lo que es triángulos notables. En los triángulos notables observamos que hay un triángulo 3, 4, 5. Este sería el 4K, este sería el 5K y esto sería el 3K. Entonces, si observamos 4K es 8, K sería 2, acá me daría 10 y aquí me daría 6. Esto también sería igual a que está aquí, también sería 6. Y así obtenemos el que falta, entonces sería más 2 veces 6. Muy bien. Todo este recorrido, que es el recorrido normal, hace un total de 133. Pero hay un detalle, hay un recorrido repetido. ¿Por qué sé que hay un recorrido repetido? Por la cantidad de puntos impares. Aquí hay un punto impar, un punto impar. Recordemos que los puntos impares son aquellos en donde llegan una cantidad de líneas impar. 1, 2, 3, punto impar, 1, 2, 3, punto impar, punto impar, punto impar, punto impar, llega 1, punto impar. Son los únicos puntos impares. El recorrido repetido es la cantidad de puntos impares menos 2 sobre 2. ¿Cuántos impares son? 6 menos 2 sobre 2, lo cual me daría 2 líneas que se repiten. Primer requisito para la línea que se repite: debe comenzar en un impar y terminar en un impar. Y obviamente debe ser el menor, porque me preguntan por la menor longitud. Aquí, por ejemplo, hay 1, este es 3, bien, aquí hay 3, y el otro sería de aquí hasta acá. Con lo cual tendríamos, aquí esto vale 6, esto vale 3, esto vale 6, me daría 15. Por lo tanto, si tenemos 133 más 18, dicho resultado me daría 151. Y esa sería la respuesta del problema 8. Problema número 9. Tenemos en este caso operadores en donde para hallar el resultado necesitamos el círculo y necesitamos definir el operador cuadrado, el cual está dentro del círculo. ¿Pero qué me indica el círculo? El círculo me indica que lo que está en la parte de adentro debe elevarse al cuadrado más 1. ¿Qué está dentro del círculo? El cuadrado de x. Según el operador, debe elevarse al cuadrado y sumarle 1. Así tendríamos 4x al cuadrado más 1. Los 1 se van a eliminar y la potencia 2 va a pasar como raíz, dándome como resultado 2x. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que está dentro del cuadrado? Lo voy a duplicar. Lo que está dentro del círculo se eleva al cuadrado y se le suma 1. 4 al cuadrado 16 más 1, 17.
Si observamos, este orden está precisamente aquí y es el mismo. Bien, es el mismo orden. Por lo tanto, cogemos directamente lo que está en la parte de adentro, lo elevamos al cuadrado, me daría 4, por 4, 16 más 1, 17. Menos lo que está dentro del cuadrado se duplica y me daría 16. 34 menos 16 me daría 18 y esa sería la respuesta del problema 9. Problema 10. En este caso tengo puros operadores círculos, en donde el primer operador círculo de x es y por el círculo de x por y. Y tenemos como dato que círculo de 500 es 3 y me piden círculo de 600. Como me están solicitando círculo de 600, voy a colocarlo por aquí. Voy a igualarlo. Por lo tanto, asumo que x vale 600. Y no lo conozco. Y x por y lo voy a colocar como 500. ¿Y cómo así? Bien, estoy asumiendo que xy es 500. Y x vale 600. Entonces tendríamos lo siguiente. 600y igual a 500. Entonces podemos simplificar dos ceros con dos ceros, en donde y vendría a ser igual a 5 sextos. Lo reemplazamos por acá, 5 sextos. El círculo de 500 vale 3, recordemos, tercia 1, tercia 2, en donde finalmente 5 medios sería el resultado de círculo de 600. Y esa sería la respuesta del problema 10. Problema número 11. Tenemos un operador de operador. El detalle está que si yo quiero encontrar el resultado de 12 operado con 3 y lo reemplazo, voy a dar vueltas porque este operador nunca desaparece. Por lo tanto, primero vamos a operar. Bien, la definición sería la siguiente. El primero operado con el segundo es el primero menos el segundo más dos veces lo mismo pero al revés. Bien, entonces eso es muy importante, definir el operador. Bien, dos veces voy a ejecutar este operador. ¿Qué me indicaba? Recuerden, el primero menos el segundo. El primero en este caso es y menos el segundo más el doble de lo mismo pero al revés. Más el doble de lo mismo pero al revés. Muy bien, de esa forma hemos operado este operador que está aquí para luego ser despejado. Bien, aquí tendríamos por ejemplo 2y menos y simplemente me da y, menos 2x más x menos x, y 2 por 2 me daría 4 veces el operador xy. Por aquí tenemos también x operado con y. Vamos a pasar a restar x operado con y, pasa a restar a 4 veces lo mismo, lo cual me daría 3 veces x operado con y. Como si fuese una variable, ¿no? Un a pasa a restar a 4a, me daría 3 veces a. X pasa al otro lado con signo cambiado, lo mismo que y. Finalmente, x operado con y sería x menos y sobre 3. Aunque en realidad lo correcto es decir el primero operado con el segundo. Me solicitan a mí 12 operado con 3. Reemplazamos 12 operado con 3. Me daría 12 menos 3 sobre 3. Me daría 9 entre 3. Tan solo me daría 3. Y esa sería la respuesta del problema 11. Problema número 12. Para encontrar el resultado necesito el operador triángulo que lo tengo dentro del rectángulo. Entonces primero tengo que ejecutar el rectángulo para poder llegar al operador triángulo. Bien, ¿cómo se ejecuta el operador rectángulo? Aquí está. Lo que está en la parte de adentro debe multiplicarse por 2 y sumársele 3 para llegar a 2x más 1. A ver, vamos a colocarlo por aquí. Se le multiplica por 2. Así de esa forma me daría 12x menos 2, pero yo necesito 2x más 1. Entonces le sumo 3. Acá al sumársele 3, así obtendríamos el más 1 que estoy buscando. ¿Ok? Entonces lo que está dentro del rectángulo debe multiplicarse por 2 y sumársele 3 para llegar al resultado. Entonces, ¿qué hago con lo que está dentro del rectángulo? Que en este caso es triángulo de x más 1. Bueno, lo que debe hacerse es multiplicarse por 2 y sumársele 3. Así me daría 8x más 9. Bien, despejando el triángulo de x más 1, obtendría lo siguiente. Pasa al otro lado a restar. 8x más 6, el 2 que está multiplicando pasa a dividir a ambos miembros. Me daría 4x más 3. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos con lo que está en el triángulo para que me dé el resultado? Bien, acá tendríamos que multiplicarlo por 4. Así me daría
4x más 4, pero yo tengo más 3, entonces le quito 1. Así, quitándole 1 llego al 3 que yo necesito. Lo otro sería, más rápido, sería igualar, en este caso 2, a esta cantidad y bueno, encontrar el valor de x, reemplazarlo. Pero ese es un método que te va a servir solamente en algunos casos. Entonces, el método general en realidad es el que estamos aplicando aquí. Aunque también puedes reemplazar. Entonces me dice multiplicar por 2 menos 1, lo que está dentro del triángulo. ¿Qué está dentro del triángulo? El 2. Por 4 me daría 8, menos 1 me daría 7. 7 por 4, 28, menos 1, 27 sería el resultado. Si reemplazabas te daba lo mismo. Mira, x más 1 es 2, entonces x vale 1. 4 por 1, 4, más 3 me da 7, lo mismo. ¿Bien? Ok. Entonces vamos con el siguiente. El cuadrado me indica que debo multiplicar por 2, me daría 10, más 3 me daría 13. Círculo de 13. O triángulo de 13 en realidad. En este caso el triángulo me indica que debo multiplicar por 4, me daría en este caso 52, menos 1 me daría 51. Si sumamos me daría como resultado final 78 y esa sería la respuesta del problema 12. Problema número 13. Si tenemos el siguiente operador definido como una función del primero con el segundo es igual a elevar a cuadrado más b cuadrado y me piden el operador f, que es como una función de raíz de 3 y raíz de 5, lo que podemos hacer es hacer lo siguiente, ¿no? Igualar la primera componente a raíz de 3 y la segunda componente a raíz de 5. Tendríamos entonces a más b igual a raíz de 3 y a menos b igual a raíz de 5. Lo que a continuación vamos a hacer es elevar ambos miembros al cuadrado. Bien, así obtendríamos el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a 3. Aquí hacemos lo mismo, elevamos al cuadrado, nos daría la misma resolución, pero aquí con signo negativo, más b al cuadrado igual a 5. A continuación vamos a sumar verticalmente, los dos a b se van a eliminar, me va a dar 2 veces a cuadrado, 2 veces b cuadrado igual a 8. Dividimos entre 2, así me daría a cuadrado más b cuadrado igual a 4, que es precisamente lo que yo quería encontrar, a cuadrado más b cuadrado, que en este caso es igual a 4. Y esa sería la respuesta del problema 13. Problema número 14. Lo que vamos a hacer en este caso es igualar x a la quinta menos x igual a 6. Ya que si intentamos encontrar las operaciones que me den como resultado de esta expresión va a ser algo complicado. Entonces igualamos y podemos determinar que x a la quinta es igual a x más 6. Es una expresión que voy a reemplazar aquí, sería 3 veces x más 6, aquí voy a factorizar el 2, me daría x más 6 todo sobre x más 6. Como puedes observar, bien, es 3 veces x más 6 más 2 veces x más 6 me daría 5 veces x más 6. Todo sobre x más 6 podemos simplificar y la respuesta al problema vendría a ser igual a 5. Bien, resultado del problema 14. Problema número 15. Tenemos el siguiente operador y me solicitan el mismo operador con 3x más 2. Entonces tenemos que averiguar qué es lo que hacemos con lo que está dentro del operador f, definido como una función. Entonces la pregunta sería cómo lo que está dentro se transforma en lo que está en la parte de afuera. Tal vez lo primero que se te ocurre es elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado me daría el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tenemos el x al cuadrado pero no tenemos el 8x. Nosotros no podemos quitar, en este caso el 8x, porque no se puede aumentar, quitar, multiplicar, o sea, en definitiva, operar una variable. Solamente puedo operar números, es decir, yo no puedo aquí quitar 8x, aumentar x, multiplicar por x. Por lo tanto, lo conveniente sería dejar primero el x solo, quitándole 4 primero, así me daría x, luego lo elevo al cuadrado, me daría x al cuadrado, luego por 2, 2x al cuadrado y finalmente le agrego 6. Bien, entonces mucho cuidado con agregar, quitar, multiplicar o dividir entre variables. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que está dentro
de 3x más 2, o de la función, lo que hacemos es primero quitarle 4. Sería 3x más 2 menos 4. Luego lo elevo al cuadrado. Luego lo multiplico por 2 y finalmente le sumo 6. Aquí me daría menos 2. Entonces me daría el primero al cuadrado, 9x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, lo cual me daría 12x. Más el segundo al cuadrado, que en este caso sería menos 2 al cuadrado, 4. Todo esto se multiplica por 2, así que me daría 18x al cuadrado menos 24x más 8 y finalmente le agrego 6. Con lo cual al agregarle 6 tendría que cambiar el último término, solamente el último término, lo cual me daría 14. Y esa sería la respuesta del problema 15. Problema número 16. Para poder encontrar nuestra respuesta necesito encontrar el cuadrado. Dicho operador cuadrado se encuentra dentro del triángulo. ¿Y cómo se opera el triángulo? Por aquí está. Cómo lo que está dentro del triángulo se transforma en lo que está en la parte de afuera. Sería multiplicándolo por 3, así me daría 3x menos 6. Pero yo necesito más 2, es decir, debo sumarle 8 para que se transforme en más 2, más 8. Eso es lo que voy a hacer con lo que está dentro del operador triángulo, que en este caso tengo el rectángulo de 2x menos 1. Lo multiplico por 3 y le sumo 8. El 8 va a pasar a restar, me daría 6x menos 6, en donde, en este caso el 3 va a pasar a dividir a las dos componentes. Me daría 2x menos 2. Entonces, ¿qué hacemos con lo que está dentro del rectángulo para llegar a lo que está en la parte de afuera? Simple, le quito 1. 2x menos 1 menos 1 me daría 2x menos 2. ¿Qué es lo que tenemos dentro del rectángulo? Al 10. Le quito 1 según el operador, 9. Aquí también le quito 1, 8. Le quito 1, 7. Y así sucesivamente. Al final obtendríamos, en este caso, le quito 1, me daría 0. Por una cuestión lógica, previamente debió haber estado el 1. Y si sumamos del 1 hasta el 9, dicho resultado me daría 45. Esa sería la respuesta del problema 16. Problema número 17. Tenemos varios operadores por aquí, pero el que me va a interesar finalmente es el operador rombo, ya que es lo que al final me están solicitando y el cual se desarrolla de la siguiente forma. ¿Qué hacemos con lo que está dentro del rombo? Lo voy a encerrar en dos circunferencias y luego en dos cuadrados. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro del rombo? Lo que tenemos es ya no a n, sino tenemos el cuadrado de 1, lo cual se va a encerrar en dos círculos consecutivos y luego se va a encerrar esos dos círculos a su vez en dos cuadrados, lo cual, según lo que yo tengo aquí, hay un círculo más en la parte de afuera. Entonces, finalmente sería así, ¿ok? Muy bien, a ver, la relación del cuadrado interno con un círculo externo se encuentra aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que está dentro? Se multiplica por 3 y se suma 2. Cojo el 1, lo multiplico por 3, me daría 3 más 2, me daría 5. Entonces quedaría de la siguiente forma, 5. Hemos operado estos dos, recuerden, nos queda un círculo, dos cuadrados y finalmente el círculo grande. La relación círculo interno, cuadrado externo se encuentra por aquí. Debo triplicar lo que está dentro y sumarle 8. Lo que está dentro es 5, por 3, 15, más 8 me daría 23. Así obtendríamos 23, ya hemos operado estos dos, cuadrado y luego círculo. Dicha relación se encuentra por aquí. Bien, cuadrado, círculo. Se triplica lo de adentro y se le suma 2. Si triplico me daría 69, más 2 me daría 71 y esa sería la respuesta del problema 17. Problema número 18. ¿Cuántos cuadriláteros tienen al menos un asterisco? Lo que voy a hacer es encontrar el número total de cuadriláteros. Bien, y le voy a quitar aquellos que no tienen asterisco, dándome como resultado los que tienen al menos, bien, al menos un asterisco. Bien,
Los cuadriláteros los encontramos de la siguiente forma. Hacemos un conteo por aquí. Tendríamos 5 por 6 sobre 2. Por aquí 1, 2, 3, 4. 4 por 5 sobre 2. Y le voy a quitar los que no tienen asterisco. Bueno, hay varios, ¿no? Los que tienen una zona serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, los de dos zonas serían de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y finalmente los de tres zonas, que solamente hay un par por aquí: 1, 2, 3. Bien, operando, aquí me daría un resultado, aquí los que no tienen asterisco, y la resta me daría los que al menos tienen un asterisco, y ese resultado sería 121. Respuesta del problema 18. Problema número 19. Me piden la cantidad de cuadriláteros. Bien, vamos a contabilizarlos. Por ejemplo, vamos a primero encontrar esta cantidad de cuadriláteros. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 por 6 sobre 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 8 sobre 2. Bien, a esto le vamos a incrementar la figura que está atravesándola. Bien, tendríamos 1, 2, 3. Sería 3 por 4 sobre 2 por... Y aquí habrían 5, 6, 7 y 8 divisiones. 8 por 9 sobre 2. Bien, entonces ahí tendríamos una cantidad. Bien, pero hay un sector que lo hemos contado dos veces, que se repite, que es este sector que está aquí. Ya que pertenece a las dos figuras, lo hemos contabilizado dos veces, tanto horizontal como verticalmente. Entonces, lo que se repite lo vamos a descontar. Bien, la repetición sería 1, 2, 3, 3 por 4 sobre 2. Estamos encontrando la cantidad de cuadriláteros que hay en este sector que se repite para quitárselo a la suma total. Bien, y aquí tendríamos 5, 5 por 6 sobre 2. Muy bien. Pero a este resultado, a esta resta, hay que agregarle otra cantidad. Hay unos cuadriláteros que se forman de manera horizontal y vertical con estas divisiones que están aquí. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a contabilizarlo de la siguiente forma. Primero los horizontales. Tendríamos, por ejemplo, aquí se genera un cuadrilátero. A ver, observa. Bien, ahí habría 1, y luego aquí habrían 2. Luego aquí habrían 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 horizontales. Y los verticales, habría que sumarle los verticales, serían los mismos pero hacia abajo, ¿no? Acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿bien? Y hacia arriba serían 7, 8, 9, 10 y 11 cuadriláteros. Si tomamos la cantidad inicial, le quitamos este resultado y al final le sumamos esta cantidad, me daría como resultado final 565. Y ese sería el resultado del problema 19. Problema 20. Bien, me piden a mí encontrar los valores de 8 operado con 14 y operado con 12. Dicho operador está definido en la parte superior mediante tres componentes cuyos resultados están aquí. Entonces lo que podemos hacer es igualar las componentes, decir que x más y es igual a 8, que y más z es igual a 14, que x más z es igual a 12. Lo que corresponde hacer siempre cuando tenemos ecuaciones con una cantidad de variables significativa, bien, y varias ecuaciones, lo que debemos hacer es sumar verticalmente 2x más 2y más 2z, igual, en este caso me daría 34. Voy a dividir todo entre 2, me daría x más y más z igual a 17. X más y vale 8, por ejemplo, con lo cual z vendría a ser igual a 9, ya tenemos un valor para z. Luego, si z vale 9, y vale 5. Y si y vale 5, pues x vale 3, ¿no? Luego reemplazamos aquí x a la cuarta, es decir, 3 a la cuarta,
y en este caso vale 5 al cubo, y z sería 9 al cuadrado. Operando bien las potencias, me daría como resultado final 287, y esa sería la respuesta del problema 20. Problema 21. Me dan el operador f, sin embargo lo que me piden es el operador g, el cual está dentro del operador f, pero ¿cómo operamos f? Muy bien, a ver, vamos a hacer un pequeño arreglo por aquí. Sería f de x más 1, y esto de aquí es x más 1 al cuadrado, bien, porque es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, tenemos lo mismo, a excepción del 1, aquí tenemos menos 3, entonces le vamos a quitar 4. Bien, si le quitamos 4, ahí vamos a encontrar el menos 3 que tenemos por aquí. Entonces, ¿cómo interpretamos el operador f? Bien, lo que está dentro se eleva al cuadrado y se quita 4. ¿Qué está dentro? G de y. ¿Qué debemos hacer? Elevar al cuadrado y quitar 4. Aquí tenemos y a la cuarta más 15. Despejando obtendríamos lo siguiente, sería y a la cuarta, pasa a sumar 19 y pasa como raíz cuadrada. Me piden g de 3. Entonces tendría 3 a la cuarta, 81 más 19, 100, raíz cuadrada 10. Y esa sería la respuesta del problema 21. Problema número 22. Me piden hallar el operador cuadrado aplicado al círculo y aplicado nuevamente al cuadrado, y ese resultado es 10. Bueno, los operadores están por aquí, hay que definirlos. ¿Cómo llegamos, por ejemplo, a 2x? A ver, lo correcto sería primero quitarle o agregarle 1. Así desaparece el 1 y me quedo con x al cuadrado. Le saco raíz, me quedo con x y luego lo multiplico por 2. Así obtendría 2x. ¿Qué hacemos con lo que está en la parte de adentro? Bueno, esto es en realidad 3x más 3, ¿no? Así que, o menos 3. Bien, ¿cómo llegaríamos a esto? Lo primero sería, a ver, por aquí, primero quitarle 3, así me quedaría raíz de x nada más, luego lo elevo al cuadrado, así de esa forma me quedaría, en este caso, el x, luego le quito 1, así me daría x menos 1, y finalmente todo lo multiplico por 3. Bueno, no había necesidad de esto, ¿no? Vamos a borrarlo. Ok. Bien, entonces aquí se supone que hemos aplicado 1, 2, 3 operadores y el resultado fue 10. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la inversa. Bien, así, de esa forma, por ejemplo, el cuadrado de x encerrado en un círculo vendría a ser igual a... ¿Cómo se operó este cuadrado? ¿Qué se hizo con lo que estaba adentro? Más 1, raíz cuadrada y por 2. Y así se llegó a 10. Entonces lo que vamos a hacer es la inversa para poder encontrar este resultado. Es decir, 10 entre 2 me daría 5. Al cuadrado, bien, porque es la inversa, me daría 25. Y la inversa sería quitarle 1, con lo cual me daría 24. Recordemos, estamos aplicando las inversas. Entre 2 al cuadrado menos 1. Aquí hacemos lo mismo. Bien, aquí hemos aplicado primero el cuadrado y luego el círculo y nos dio 24. A ver, ¿cómo se aplicó el círculo? Ya sabemos, son todas estas operaciones. Pero vamos a aplicarle la inversa, es decir, 24 entre 3 me da 8 más 1, 9. Raíz cuadrada de 9, 3 más 3 me daría 6. Bien, ahí está. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos finalmente a aplicarle las inversas nuevamente para poder encontrar el valor finalmente de x. Sería 6 entre 2 me daría 3. 3 elevado al cuadrado me daría 9 y 9 menos 1 me daría 8. Y esa sería la respuesta del problema 22.